Fundación Iclovi y Somos Enigma no se hacen responsables de las opiniones emitidas por colaboradores o entrevistados. Tampoco se adscribe a teorías o hipótesis. De esta manera, conseguimos un espacio de libertad de expresión en el que los participantes pueden hablar sin restricciones preestablecidas. Cuando uno echa la mirada atrás y recapacita sobre todas aquellas cuestiones planteadas, se da cuenta de lo importante que es la verdad y las consecuencias que puede traer consigo el creer todo aquello que le cuentan. Casi siempre esto se hace de una manera involuntaria o inocente y suele repercutir en nuestras vidas de una manera negativa, pues, como alguien dijo alguna vez, la verdad nos hará libres. Por eso muchas veces me siento entre la espada y la pared cuando debo hablar sobre algún tema relacionado con el mundo que nos rodea. Y doy tantas vueltas como puedo a todo aquello que quiero contar. Aunque es cierto que ya han sido muchas las veces en las que me he equivocado. Pero eso no ha hecho que me rinda, pues en el ser humano está la equivocación. Y a veces, como decía antes, uno se equivoca involuntaria o inocentemente. Si algo he aprendido en los últimos años es que la verdad nos hará libres. O lo que es lo mismo, la verdad es el único camino que verdaderamente merece la pena. Existe un proverbio que dice algo así como: más vale preguntar y parecer ignorante un minuto que permanecer el resto de nuestras vidas en la ignorancia. Y yo he elegido ser ese que pregunte tantas veces como necesite, pues en la respuesta estará la verdad y escucharé tantas respuestas como crea necesario, pues en ellas puede estar esa respuesta involuntaria o inocente. Vivimos en un mundo tan lleno de verdades como de mentiras, y tan involuntario como voluntario, tan inocente como suspicaz. Y es nuestra responsabilidad elegir en qué bando estamos, aunque a veces eso nos lleve a romper con todo lo aprendido y volver a comenzar nuevamente el camino. Desde luego, amigos, si la vida me ha enseñado algo, es que la verdad nos hará libres. Comienza Somos Enigma. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos enigmáticos y enigmáticas. Bienvenidos una noche más a nuestra reunión semanal del misterio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis a través de nuestro canal Somos Enigma y también a todos los que nos acompañáis a través de las plataformas de podcast. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Os damos las gracias a todos los que os suscribís a nuestros canales y compartís nuestro programa con todos vuestros amigos. Y sobre todo a todos los que nos acompañáis cada viernes en ese debate en el que planteamos una pregunta y entre todos intentamos encontrar una respuesta.
Esta semana nos toca hablar de un tema que va a causar posiblemente algún pequeño enfado. Y es que vamos a hablar de Ochate, la verdad del pueblo maldito, y lo vamos a hacer de la mano de Juan José López, todo un investigador que ha pasado muchos años de su vida investigando qué es lo que ocurre en este pueblo. Ya sabéis, amigos, compartir, darle un like y ayudarnos a crecer, porque vuestra ayuda es muy importante. Vamos a comenzar ya el programa, pero no sin antes deciros que estéis preparados, que agarréis fuerte los auriculares, porque esta noche tendremos psicofonías, tendremos testimonios, tendremos muchísimas cosas. Ya lo veréis. Recuerda que tu apoyo aporta valor y consistencia a nuestro proyecto de investigación. Gracias, compañeros. Hace 80 kilómetros que no hemos visto a nadie. ¿Sabes en quién acabo de pensar? En Kenny y Darla. ¿Crees esa historia? ¿Cuál? ¿Que tuvieron que buscar la cabeza de ella? Solo hallaron el coche. Y la cabeza no se encontró. ¿Qué está haciendo? ¿Qué coño es eso? Ha tirado algo a esa tubería. Envuelto en una sábana. ¿Es esto lo que tú entiendes por una aventurilla? Solo voy a mirar. ¡Hola! Cada 23 primaveras y durante 23 días le toca comer. Comer. Uno de vosotros tiene algo que le gusta. Buenas noches, Juanjo. Hola, muy buenas noches, Eduardo. Hoy estás en uno de los pueblos, yo creo que más famosos en el mundo del misterio, en España y quizá en Europa, ¿no? Y es Ochate. Y nos vas a hablar un poquito de su historia. Sí, efectivamente, un pueblo, como bien dices, que en la década de los 80, los 90, incluso principio de los años 2000, fue considerado el pueblo maldito por excelencia de la península, ¿no? A parecer una serie de fenómenos de todo tipo rodeaban su historia y su fenomenología hasta el día de hoy. Así que vamos a hablar de Ochate. Ese pueblo que ha sido inspiración para un montón de escritores, de investigadores. Pero, ¿cuál es su historia? Para que todos nos situemos, las personas que no conocen todavía Ochate, y podamos conocer la historia de este lugar. Pues mira, yo primero lo que haría sería a todos aquellos que nos siguen invitarles a Condado de Treviño, que es una zona apasionante, con unos pueblos preciosos, con un arte tremendo, y ahí está el despoblado de Ochate, en esa pequeña isla en Álava perteneciente a Burgos. Ahí está Ochate, el despoblado de Ochate. Y para conocer un poco este pueblo, vamos a hablar un poco de su origen, ¿no? O de su origen, o por lo menos de lo que Pascual Madoz, en ese diccionario maravilloso que ilustró ahí a mediados del siglo XIX, nos contaba de Ochate. Ochate nos decía que en aquellos años, alrededor del año 1850, contaba con 7 vecinos y 26 almas. Es decir, 7 casas abiertas y 26 vecinos viviendo en ellas. Era un pueblo que se vivía fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería, aunque es cierto que nunca sus tierras fueron suficientemente fértiles ni ricas. Como edificios más importantes teníamos la iglesia llamada de la Aparición de San Miguel Arcángel, de la que hoy queda este maravilloso torreón, que es, bueno, pues es el icono de Ochate, y un poquito más arriba, desplazada como 300 metros en línea recta, está la ermita de Burgondo, un edificio en el que luego nos detendremos porque es realmente peculiar. Este es el Ochate histórico, este es el Ochate que todavía, del que podemos ver ya muy poquito, porque apenas queda los muros de una casa que también tiene su historia y luego hablaremos, y como decía, pues el buque insignia, que es esa torre blanca de piedra blanca, la torre conocida como Torre de San Miguel, que son los restos de la iglesia. Se habla de pandemias, se hablan de apariciones, de ovnis, de todo tipo, ¿no? De casuísticas. Pero tú que conoces mejor el sitio, que además sé que estuviste investigándolo mucho tiempo, ¿cuáles son las leyendas que rondan este lugar?
Pues fíjate, tenemos que irnos a principios de la década de los 80, concreto al mes de julio de 1981, cuando un entonces joven empleado de una caja de ahorros de Vitoria, andaba paseando por las inmediaciones de Otzate una tarde calurosa de verano, y en esto que vio un objeto, una especie de esfera azulada, que, bueno, estuvo bastante tiempo contemplándola hasta el punto que sacó su ya obsoleta cámara de fotos, que, como él mismo reconoce, Prudencio Muguruza, que es su nombre, era una cámara de fotos muy básica que le había salido de unas chocolatinas. Sacó una instantánea. Esa instantánea él no sabía que daría la vuelta casi al mundo, porque meses después, ya en manos de JJ Benítez, nada más y nada menos, una institución, pues ya en enero de 1982, es decir, unos meses después, y la hizo portada de la revista Mundo Desconocido, que seguro que aquellos, todos nuestros amigos la conocen porque era un referente del misterio, ¿no? Esa maravillosa revista de Andreas Faber-Kaiser. Pues si buscamos en la hemeroteca, en el número 67 en concreto de esa revista, vamos a encontrar una portada alucinante y además el título El OVNI de Treviño. La fotografía, como vamos a ver, es una especie de esfera azul con una estela, y el título pues lo dice todo, el OVNI de Treviño. Ahí pues era una crónica de JJ Benítez en la que se hablaba de Prudencio Muguruza, de cómo le había dejado esa fotografía, y bueno, JJ Benítez aseguraba nada más y nada menos que se trataba de un objeto real, un objeto sólido, y que era un OVNI. Y no lo decía él porque sí. JJ Benítez aseguraba y asegura que es una foto que incluso se molestó en llevar a la NASA a analizar, al igual que a una universidad del País Vasco, a la Universidad de Deusto, y en ambas instituciones coincidieron que se trataba de un objeto volante no identificado. En ese momento, en enero de 1982, Pruden Muguruza deja un poquito de lado su trabajo de telefonista en esta entidad bancaria para meterse de lleno en la investigación de esos restos, de ese despoblado que hay allí en medio prácticamente de la nada. Y en tiempo récord, en abril de 1982, será él el que escriba un nuevo reportaje, de nuevo en esta revista Mundo Desconocido, bajo el título Luces en la Puerta Secreta, en la que expone todas sus conclusiones de esa investigación, como digo, fugaz de 3 meses. Este es el inicio del Otzate más misterioso, porque el bueno de Pruden nos habla ya no solo de ese ovni que él ha podido ver y fotografiar, sino de una necrópolis que asegura que hay en las inmediaciones, que está poblada de tumbas de muy pequeño tamaño. Habla también de la desaparición de un párroco, una misteriosa desaparición en un día de niebla, una mañana de niebla. Habla de un medallón, un misterioso y mágico medallón que ha aparecido en la ermita que hay en la parte superior del pueblo, en esta ermita que os hablaba, la ermita de Burgondo. Pues este hombre asegura que en la mitad del siglo XX hay una especie de tormenta y un rayo cae sobre la ermita. Un vecino de un pueblo próximo va corriendo pensando que se puede prender fuego, y lo que se encuentra es una pared resquebrajada, y de la pared aparece un medallón. Un medallón de unos 20 centímetros de diámetro, blanco, de una piedra totalmente blanca, y con una imagen de la Virgen. Pero aquí no queda todo. Asegura que son muchos los vecinos de los pueblos próximos, de Imiruri, de Uzquiano, de Aguillo, que evitan los caminos de Otzate, asegurando que oyen ruidos de pasos, oyen golpes, gente que les empuja, manos invisibles que les tocan el pelo, susurros, incluso latidos de corazón. Una serie de fenómenos que nadie puede explicar y que les tienen realmente preocupados. Habla también de la despoblación, de cómo acabó vacío este pueblo. Y es quizá lo más trágico y lo más terrible y lo que ha dado más fama a Otzate. Nos está diciendo que allá a mediados del siglo XIX hay una secuencia de epidemias. Primero es una epidemia de virus, un virus de viruela terrible que acaba prácticamente con toda la población. Pero no contento con esto, cuando se reponen los pocos vecinos que quedan, les azota un nuevo virus de tifus que acaba prácticamente con la población. En este momento es cuando ese sacerdote, el padre Villegas, ese cura del que antes hablaba, una mañana
sale de su casa para dirigirse a la ermita de Burgondo una mañana con niebla, para coger unos aperos de trabajo para intentar levantar otra vez ese pueblo diezmado por esa segunda epidemia, y de repente desaparece. No se vuelve a saber nunca más del padre Villegas. Los pocos vecinos que quedan se encuentran con la sorpresa de que, aparte de las desgracias de las epidemias, no tienen al párroco, que es el referente. Pero por si esto fuera poco, una última epidemia de cólera acaba con los pocos vecinos que quedaban. Dice Pruden Muguruza que esta la cantidad de muertos que se dan en el pueblo, que el cementerio se queda pequeño. El cementerio que hoy está al lado de la Torre San Miguel se queda pequeño, y tienen que hacer unos agujeros en una vaguada para dar cabida a todos los finados. Esto es el detonante del misterio de Ochate. A partir de ese mes de abril de 1982, el nombre de Ochate aparece en todas las revistas, en la prensa, en televisión, en radio, y bueno, ahí quizá comienza la maldición de Ochate. Vamos a ir por partes, ¿no? Nos hablabas de JJ Benítez y unas fotografías que él llevó a analizar a la NASA, a una universidad también del País Vasco, pero mostró los resultados de esos análisis. Claro, esta pregunta es la clave, es alucinante, y es una pregunta que le han hecho varios periodistas años después, incluido a finales de este pasado año, que ha tenido la suerte de entrevistarle un buen amigo como es Enrique Chazarra, y se atrevió a hacerle esta pregunta a micrófono cerrado, y él sostiene que es cierto, pero la verdad es que él jamás llegó a mostrar esa fotografía, esos análisis, esos estudios, esas conclusiones que se le ha pedido en varios medios, no los ha llegado a hacer nunca públicos. Él dice que los tiene, él dice que es real, pero realmente nunca se ha llegado a ver. Y esto precisamente fue lo que a un investigador a la vez, del que hemos hablado ya, Enrique Chazarra, fue lo que le empezó un poquito a mosquear, ¿no? Había cosas que no se sostenían. El primer detalle que le llamó la atención ya no es en JJ Benítez, sino el propio Prudencio Muguruza. Prudencio Muguruza, estábamos hablando que en julio de 1981 vive algo insólito. Como él mismo describe, es un objeto que ve durante unos minutos que le llega a fotografiar. Pero sin embargo, la fotografía no la llega a revelar hasta septiembre. Eso no es lógico, eso es muy raro. Claro. Cualquier persona que se encuentre con algo así, aunque tengas que tirar, porque recordemos que hablamos de fotos de carretes, de esas que costaban entonces una pasta, sí. Pero aunque tengas que tirar 20 fotos, corres a la tienda de fotografías para ver qué ha recogido. Sin embargo, este hombre tuvo la templanza de irse de vacaciones, irse a su casa y en septiembre revelarlo y ver que se ha encontrado realmente el misterio. Entonces había cosas que no cuadraban. Entonces Enrique, como digo, empezó a tirar del hilo, y a este se unieron dos grandes investigadores alaveses como son Julio Corral y Antonio Arroyo, que hicieron un trabajo formidable, un trabajo durante varios años de investigación en el que, pues como decimos, hay muchas cosas que se desmontan y se vienen a ver en un primer libro que se llama Ochate, Realidad o Leyenda del Pueblo Maldito, que lo editaron creo que fue en el 2007 y fue un auténtico éxito. Ponía los puntos sobre las íes, como vamos a hacer nosotros esta noche aquí, porque bueno, aquí hay que decir, nuestros amigos ahora que nos ven no saben que esto lo hemos hablado previamente, y tengo que agradecerte que tú me has dicho varias veces, me has insistido, no, aquí somos transparentes, las cosas se dicen por su nombre, claro. Y Ochate hay que hablar y hay que ponerlo en su lugar. Eso es lo que os hace grande, eso es lo que hace grande Códice Abierto, y eso es lo que vamos a hacer esta noche, porque ahora viene esta etapa quizá de desencanto para todos aquellos que amamos el misterio. Y es que vamos a ver que toda esta maravillosa leyenda que nos ha contado Pruden Muguruza, que nos habla de epidemias, que nos habla de una necrópolis con seres diminutos, que nos habla de muchas cosas, vamos a ver que hay cosas que son verdad, pero otras no lo son tanto. Cuando tú me propusiste el tema, yo te dije, hombre, nosotros somos transparentes, el misterio es misterio siempre que sea cierto. Lo bueno de Códice Abierto, lo bueno de que tienes tú, que tiene Carlos Gabriel Fernández, Pedro Noguchi, Jorge Ayala, cualquiera de los que forman parte del equipo, es que siempre vamos a contar la verdad, aunque como en esta ocasión muchas personas pues se lleven un pequeño golpe, ¿no? Y de realidad, ¿no? Y digan, bueno, al final no es tan misterioso. Ochate es misterioso, pero no todo lo que se contó de él es cierto.
Efectivamente, Ochate, como veremos luego, tiene muchos misterios, pero es que hay que ser serios. Yo siempre digo, sostengo, y lo hemos hablado, es verdad, lo hemos hablado mucho, que no tenemos por qué inventarnos nada cuando realmente el misterio existe. Vamos a ponerlo sobre la mesa, pero vamos a poner lo que hay. Y por ejemplo, es que aquí podemos hacerlo porque ya digo que en su día tanto Antonio Arroyo como Julio Corral y Enrique Chazarra lo hicieron y hicieron un trabajo muy intenso. Por ejemplo, lo primero que les llamó la atención fue lo que hemos hablado. Esta foto que en primer lugar se dieron cuenta que no fue tomada en Ochate, esta foto del ovni, sino en Aguillo, en un pueblo más poblado que está próximo, pero no es Ochate. Lo que pasa es que, claro, lógicamente no tenía el encanto que un pueblo que era un despoblado. Pero se dice por el fondo que se ve en la fotografía. Sin embargo, cuando se ha llegado a ver la foto en detalle, hay mil teorías. Hay quienes hablan que es un procesado sencillamente de una aspirina dejándola caer en un vaso de agua. Hay quienes dicen que quizás es algo más elaborado, pero desde luego lo que ni JJ Benítez ni Prudencio Muguruza se han atrevido nunca es a poner las pruebas de decir, no, estas son las conclusiones que sacaron en la NASA o estas son las conclusiones de la Universidad de Deusto. Yo personalmente, aquí hablo a modo personal, tengo muchísima duda de que esas pruebas existan. Tengo muchísima duda. La foto está, pero cómo se hizo no lo sé, pero vamos, tengo mucha duda que se llevara a la NASA o a la Universidad de Deusto. Eso por un lado. Luego hablamos de una desaparición, de esa desaparición del padre Villegas. Pues bueno, aquí es cierto que hubo un padre Villegas, un sacerdote, que estuvo haciendo las labores de cura allí en ese pueblo, en Ochate, porque Ochate llegó a ser un pueblo con bastante población para lo que era la zona, y es cierto que desapareció. Incluso se le estuvo pasando una nómina durante unos meses que nadie cobraba. Lo que pasa es que lo que no se ha contado, y ahí sí que llegaron nuestros amigos Antonio y Julio Corral, es que el padre Villegas se había ido sencillamente por amor. Algo tan claro, humano como eso. Tenía una ama de llaves de la que se enamoró y con la que se fue a vivir a Argentina. Está totalmente demostrado. La necrópolis también existe. Es cierto que hay una necrópolis alto medieval cuyas tumbas podemos ver. Están bastante deterioradas, es cierto, pero no son tumbas de seres diminutos, son tumbas de niños, muchas de ellas. Tenemos que tener en cuenta que la mortandad era muy alta y al igual que hay tumbas grandes, hay otras que son más pequeñas de niños. Nada extraordinario, nada que la historia o que en cualquiera de nuestros pueblos no podamos encontrar. Por aquella época se solía enterrar a los niños en un lugar apartado de los adultos, o sea, que no es nada extraño, ¿no? No tiene nada raro. Y es más, vemos también tumbas de adultos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que las tumbas que mejor se han conservado son bastante pequeñitas y hay alguna de más adulto que está rota por el propio terreno y bueno, y quiso considerar que era pequeña. Pero bueno, esto se ha visto con arqueólogos que no tiene es una necrópolis sin más, una más. Hablábamos de un medallón, un mágico medallón, el medallón de Burgondo, que decíamos que apareció en una tormenta, que nos decía Prudencio Muguruza. Pues bueno, esto es verdad. Es un medallón de alabastro de unos 20 centímetros y es cierto que apareció en una noche de tormenta. La ermita de Burgondo es una ermita realmente curiosa. Es un sitio bastante singular, empezando por ejemplo por la propia orientación. No corresponde a la orientación que tiene, que es la normal este-oeste en cualquier templo cristiano. Aquí no se cumple. Aquí tiene una orientación noroeste-sureste, algo totalmente incomprensible, más aún cuando tenemos en cuenta que para orientarla así han tenido que modificar el terreno. Es decir, por la orografía del terreno podía haberse orientado de la forma cristiana. Sin embargo, la han modificado. ¿Por qué? No sabemos. Al igual que es cierto que tiene piedras con unos labrados muy especiales y muy espectaculares. No queda claro tampoco su origen. Y este medallón, ¿por qué apareció? Pues seguramente estaba escondido entre unas piedras y la casualidad. La casualidad quiso que una tormenta, un rayo, rompiera esas piedras y quedara al desnudo, ¿no? Fue una auténtica casualidad. Una casualidad que todavía el medallón sigue siendo en los pueblos próximos, venerado. Nuestros amigos Antonio, Julio y Enrique Chazarra lo han podido tener, lo han fotografiado. O sea, sí que existe, pero es curioso. Aquí hay una parte muy bonita y es que yo he intentado localizarlo actualmente y nadie te dice dónde está. Lo tienen ahí un poco, quizá por miedo a que sea sustraído por el Instituto de Arqueología o tal, pero realmente lo tienen ahí un poco como a modo fetiche, ¿no? Es un secretito bien guardado que tienen. Pero eso es cierto que esa tormenta quiso que la casualidad de un rayo rompiera la piedra y apareciera ese sitio, ese medallón tan bonito, por otra parte, ¿no? También, perdona, ibas a decir algo. No, te iba a decir que la casualidad o la causalidad.
o la causalidad, porque ese sitio, insisto, luego hablaremos un poco de la ermita de Burgondo, porque muchos hablan de la torre de San Miguel, pero la ermita de Burgondo es espectacular. Pruden Muguruza también hablaba, además ponía nombre y apellidos a un agricultor que había desaparecido, del que nunca más se supo. Pues es cierto que hubo una familia con ese apellido, pero no ha habido desaparición. Nos quedan las epidemias. Podemos decir, bueno, las epidemias al menos serán verdad, ¿no? Esa también es mala suerte, porque claro. Pruden asegura que las epidemias acababan únicamente con la población en Ochate, no así en los pueblos colindantes con los que llega a compartir incluso agua, un transmisor de virus, comparten animales, ganado, y sin embargo solo acabó con Ochate. Pues tampoco hay epidemias. Por desgracia, el pueblo acabó, o por suerte en este caso, no fueron las epidemias, fue el paso del tiempo y la emigración a los núcleos más urbanos lo que acabó con Ochate, ¿no? Lo que nos queda, aquí ya hablo yo como Juanjo, es un Prudencio Muguruza que descubrió que el mundo de la telefonía en una caja laboral le aburría y decidió después de esto montar una librería esotérica, por ejemplo en Vitoria, que no le funcionó después demasiado. Después se hizo ufólogo, después parapsicólogo, vidente, y hasta el día de hoy que está echando el tarot en la televisión. Entonces yo creo que personalmente que la historia de Ochate se le fue de la mano o no, pero bueno, vio un filón del que poder vivir y al que se agarró. Yo he tratado de hablar varias veces con este hombre y no es accesible. Antonio y Julio sí que le hicieron una entrevista en su día y sí que muy cortésmente, es cierto que el hombre de una forma muy correcta, había cosas que decía que sí, que realmente se había precipitado, que igual la investigación no la había hecho tan exhaustiva, que las epidemias, pues él sostenía que había encontrado cosas que eran reales. Es decir, nunca dijo que realmente se había inventado, pero mi opinión es que sí. De hecho, ahora casi esto es un poco hasta chusco, Eduardo, fíjate, en el 2014 este hombre escribe un libro que se llama La verdad de Ochate. Es un libro que tiene muy poca aceptación, hay que decir. El hombre lo hizo con mucha voluntad, pero realmente la calidad era cuestionable. Y luego es que además contaba cosas que aquí vamos a ver que ya, si nos cuesta querernos el tema, por ejemplo, de las epidemias o de la desaparición de un cura, pero fíjate, si me permites, voy a leeros literalmente lo que este hombre decía de Ochate en una última investigación. Sí. Y agarraos porque no es poco. Dice: una nave alienígena ocupada por una tripulación de varias decenas de individuos se aproximó a Ochate en algún momento del siglo XIII. Con toda probabilidad en el momento en el que correspondía a la apertura cíclica de la puerta energética. Algo debió salir mal y los tripulantes se vieron obligados a descender. A partir de ahí se abren dos hipótesis. La primera de ellas es que hayan permanecido en el pueblo bajo protección de los templarios. Una avería, quizá un accidente de la nave, un fallo en la apertura de la puerta energética que habría que proveer a la nave de energía para continuar su camino o alguna otra razón desconocida, mantuvieron a los extraterrestres en Ochate durante al menos 3 décadas. Aquí mezcla de todo, ¿eh? Extraterrestres, los templarios, protegiendo los templarios a una civilización mucho más avanzada. Es curioso. Efectivamente, es que está lleno de contradicciones, es casi un absurdo, permíteme que lo diga. Sí. Es mi opinión. Además, saber de dónde sacó él toda esta documentación, ¿no? Porque me imagino que se habrá documentado y habrá buscado, no sé, en algún lugar, ¿no? en algún archivo histórico. Mira, a mí me gustaría mucho, y fíjate, te voy a lanzar un órdago aquí, a ver, que seguramente a nuestros amigos, los que nos ven ahora, les gustaría. Voy a intentarlo, pero va a ser difícil. A ver si te animas. A mí me gustaría que pudieras entrevistar a Antonio Arroyo, a Julio Corral y a Pruden Muguruza. Me parece apasionante una mesa redonda con esta gente. Me parece que sería a ver cómo puede defender. Ojo, que igual yo me estoy viniendo arriba y realmente este hombre tiene argumentos de peso, tiene documentación, pero vamos, me jugaría una mano a que no. Y sería cuando menos un debate interesante. Yo si se prestan a ello, yo no tengo ningún problema. Ya lo sabes. A mí, de hecho, me gustaría saber... Me gustaría saber y conocer ambas opiniones, ¿no? Es decir, que... Porque claro, es que me acabas de dejar tonto con esto que acabas de leer. No conocía el libro, nunca había escuchado hablar del libro, pero vamos, que...
No, yo no lo tengo, pero por ejemplo, Antonio Arroyo y Julio Corral hicieron un muy buen trabajo y como buenos investigadores no desecharon a la primera de cambio, es decir, hablaron con él largo y tendido, leyeron su libro, le han escuchado mucho, quiero decir, que no sean, yo me he dejado llevar quizá por la primera impresión. Ellos como buenos profesionales dedicaron tiempo, incluso, bueno, le ofrecieron el beneficio de la duda, ¿no? Oye, pues vamos a escucharte, vamos a ver, pero es que realmente hay cosas que ellos podían demostrar con documentación. Pascual Madoz nos lo decía, hay muchos antiguos legajos que nos hablan de Ochate, incluso pudieron hablar con el último vecino vivo de Ochate, entonces hay mucha documentación que este hombre sin embargo no ha podido aportar, entonces yo lo tengo bastante claro. Pero claro, un poco lo que decías, ahora estamos rompiendo el encanto de Ochate, ¿no? Ahora nuestros amigos estarán diciendo, joder, pues me estás invitando a ir a Ochate y ahora me dices que no hay nada. Bueno, yo os invitaría a todos porque Ochate es un sitio maravilloso. Yo puedo hablar, y no exagero, que habré estado más de 100 veces, porque además de mi casa hasta el trabajo pilla a mitad de camino, y aunque me tengo que desplazar muchas veces, he pasado tardes, noches allí, y porque es un sitio que además me ha dado la posibilidad de conocer a grandes amigos y entonces yo le tengo cierto cariño. Y Ochate también tiene misterio, claro que lo tiene. De hecho, nos vas a hablar ahora de su fenomenología, la real, porque muchas veces, y lo dije en muchos programas, lo diré toda mi vida, que es más fácil vender, vamos a llamarlo amarillismo, que vender lo real, ¿no? A veces lo real no asusta tanto, pero es preferible conocer su historia, ¿no? Y conocer pues, acontecimientos que han ocurrido realmente y que a lo mejor no son tan famosos como esa historia que alguien cuenta en la que te mete miedo y al final, pues mira, la imagen que tenemos todos de Ochate, ¿no? Yo hasta ahora mismo yo tenía esa imagen de Ochate. Claro, es que precisamente el error es ese, que Ochate siempre parece que nos estamos imaginando un montón de calles con casas derruidas, con muchos muros. No, es que la gente cuando va se decepciona un poco precisamente por eso. Pero los que hemos indagado su historia lo amamos por otras muchas cosas. Y luego nos sigue sorprendiendo porque efectivamente los que hemos estado muchas veces es difícil, fíjate. Yo cuando a veces me hacen la típica pregunta, ¿no? ¿Y a ti te ha pasado algo en Ochate? Yo de primera suelo decir, bueno, a mí nada porque pienso en todas estas cosas horribles que se hablan de Ochate. Pero inmediatamente aparece la persona que más quiero y que me conoce muy bien, como es mi mujer Erika, y me dice, ¿cómo que no te ha pasado nada? Cuenta un poquito todo. Y es cierto, yo tengo que reconocer que he vivido alguna experiencia que no puedo explicar. Y los que me conocen bien, los que me conocéis, sabéis que soy bastante crítico, bastante analítico. O sea, me gusta llegar a ver todas las caras de ese prisma, ¿no? Pero yo reconozco que no todo se puede explicar en Ochate. Yo recuerdo la primera vez que subí a Ochate con Antonio Arroyo y con Julio Corral, hablo ya hace muchísimos años. Bueno, fue a raíz de sacar su primer libro, allá por el año 2006-2007, hace unos añitos ya. Fuimos una noche y nos encontramos con unos jóvenes que habían ido exclusivamente desde Madrid a pasar la noche a Ochate. Eran como las 11:30, 12 de la noche. Eran unas personas que habían pasado los 40 años y bajaban totalmente asustados porque nos juraban que estaban escuchando junto a la Torre de San Miguel, a ese torreón que nos queda en Ochate, unos latidos de corazón, que los habían escuchado todos ellos con una cadencia muy similar a unas 60-70 pulsaciones por minuto y prácticamente la sístole y la diástole. O sea, eran unos latidos de corazón. Bajaban totalmente asustados. Ellos en principio nos dijeron que no conocían que había más personas que habían vivido eso, esa especie de latidos de corazón, esos sonidos por diferentes puntos de Ochate, pero sobre todo concentrándose en la Torre de San Miguel. Es una torre que no tiene campanas y sin embargo nos pasa lo mismo. Hay bastantes personas que aseguran que han escuchado en mitad de la noche campanadas, escuchar esas campanas invisibles tocar. Es cierto que quizá la resonancia de los pueblos próximos, el eco, nos puede provocar, pero cuando hablas con ellos te aseguran que no, que era allí, que ellos estaban muy cerca y que escuchaban unas campanas que miraban hacia arriba y que no estaban, ¿no? Algo muy habitual, que eso sí que hemos vivido todos los que hemos transitado mucho Ochate, son los fallos con aparatos electrónicos. Es algo muy cotidiano
Nos ha pasado con equipos de televisión profesional, de canales como Antena 3, como el canal de Autonómico Vasco, como Televisión Castilla y León. De repente las cámaras se le acaban las baterías, o drones profesionales como las baterías no les duran nada, los fotómetros de las cámaras de fotos no llegan a acertar, a enfocar. Se dan muchos fenómenos de este tipo relacionados con fallas en aparatos electrónicos. También hemos consultado para ello a geólogos y nos dan una posible explicación, y es que el terreno sea más rico en algún mineral tipo magnetita o corrientes subterráneas que sabemos que hay, y llegue a propiciar estas descargas de baterías. Lo curioso es cuando, por ejemplo, te encuentras fenómenos como a mí me ha pasado. La primera vez que fui a Ochate con un buen amigo y hablamos del año 89, y recuerdo que en una grabadora, de esas viejas grabadoras que había que dar dos botones, ¿te acuerdas? Que era, Sí, las de cassette, estas. las de cassette, sí. Pues había un punto en una casa concreto, de esa casa luego vamos a hablar, no éramos capaces de ponerlo a grabar. Nosotros no sabíamos que esa luego ha sido conocida y reconocida como la casa del crimen. Luego hablamos de ella. Hasta ese momento esa historia no se conocía. Pero en esa casa éramos incapaces de que la grabadora, de poder accionar los dos botones, se saltaban continuamente, solo pasaba allí. Ese tipo de fenómenos sí que se dan. Baterías que no solo se descargan, sino que se cargan, lo cual es mucho más raro. Ir con un teléfono al 30 y volver al 70% de batería. Eso es mucho más extraño, ¿no? Recuerdo... el equipo de Cuarto Milenio estuvo haciendo ahí una grabación con Enrique Chazarra, y aquí vivieron una experiencia muy curiosa que no salió en el programa. Enrique Chazarra estaba siendo grabado a los pies de la necrópolis. La necrópolis queda como a 400 metros del pueblo en línea recta, apartada por medio de una vaguada y demás. Estaban en medio de la noche, evidentemente, y estaban al otro lado en el pueblo, junto a la torre, estaban precisamente sus amigos Antonio Arroyo y Julio Corral, escuchando con los cascos la grabación del programa. En aquel caso no era Cuarto Milenio, era Milenio 3. Milenio 3, estaban haciendo la grabación, era de la cadena SER, efectivamente. Pues cuando de repente vieron, ellos sabían, intuían por dónde estaba Enrique, no le veían por la noche que estaba, pero de repente vieron dos grandes luces aparecer detrás de Enrique Chazarra. Lo primero que pensaron es que era algún coche, posiblemente un todoterreno de la Guardia Civil, igual que iba a darle el alto o a pedirle por lo menos que se identificara. Algo que les preocupó porque era un programa en directo. Dijeron, vaya, se nos va a estropear la grabación. Pero curiosamente en los cascos no entraba ni un solo ruido. La luz de esos focos era muy potente, hasta el punto que Enrique veían la silueta de Enrique, incluso su sombra. O sea, era una luz muy potente. Bueno, pues acaban la grabación, vuelven, retornan con Madrid, con los estudios de Madrid, y ya se acerca Enrique a ellos y le dicen, digo, joder, macho, vaya susto nos ha dado cuando ha aparecido ese coche que... ¿Cómo que coche? Enrique, no solo no es que hubiera habido ningún coche, es que efectivamente ahí no hay posibilidad de que vaya ningún coche, y es más, él no vio ni la luz. Y sin embargo, tanto los técnicos como Antonio Arroyo como Julio Corral vieron claramente esas luces que estaban a su espalda, incluso que le hacían la sombra. Y Enrique Chazarra jura hoy por hoy que él no vio nada. Y es cierto que no entró ni un sonido, absolutamente nada de nada. Algo que no sabremos explicar. Cierto es que esa grabación fue bastante curiosa por varias cosas más que ocurrieron. Pero no fue el primer testimonio realmente potente. Yo recuerdo Miquel Colmenero. Miquel es un hombre muy serio, muy cabal, y todavía muchos años después, porque desde 1987 ha llovido ya bastante, y todavía hoy él reconoce y se emociona al contar de aquello que vivió una noche cuando hacían esas cacerías de zorro que hacían con las emisoras de radio. Con las emisoras de radio, ¿no? Que hacían unas persecuciones, digamos. Pues esa cacería de zorro a ellos les llevó, a él, a Miquel y a un compañero suyo, les llevó a un camino de Ochate. Estaban con el coche apagado, en silencio, esperando a ver que les dieran alguna orden, cuando de repente en la noche vieron a unos metros acercarse dos siluetas. Eran dos siluetas muy altas, pero muy altas, hablaban de cerca de 3 metros, una especie de traje con un emblema en el pecho, y se acercaban caminando hacia el coche. Ellos se asustaron mucho, dieron las ráfagas y esas figuras se desaparecieron por completo. Los dos aseguran que lo vieron. No habían consumido drogas, no habían bebido nada, y a día de hoy, muchos años después, como te decía,
siguen manteniendo esa misma versión y con una emoción que todavía les llega a sobrecoger, ¿no? También algo que ha llegado a sobrecoger mucho, por ejemplo, fue un fenómeno que vivió una pareja de Barcelona, además hace más bien poquito, en el año 2005. Una pareja que había venido exclusivamente desde Barcelona a pasar noche, a investigar por aquí por el norte, y fueron a pasar noche junto a la Torre de Ochate. Era ya de noche y bueno, se habían puesto a buscar unos palos para hacer leña, cuando de repente vieron a pocos metros de distancia una mujer semiagachada. Claro, la fueron a enfocar con la linterna, esa mujer se puso de pie y se empezó a dirigir hacia ellos, dio un grito terrible y salió corriendo y desapareció. Desapareció detrás de los muros de lo que fue en su día un pequeño corral. Ellos, muertos de miedo, se metieron en la tienda de campaña. El perro instintivamente también se metió y sacaron una fotografía. Una fotografía que en principio no dieron mayor importancia porque en medio de la noche no se veía nada. Pero que es cierto que cuando llegas a ampliar sí que se ve una silueta que parece una mujer. Ellos aseguran que ahí a pocos metros estuvo una mujer. Y ese grito que dio, no se les puede borrar. Es un testimonio realmente curioso y nos podemos quedar con esta figura de la dama, de una dama de negro, porque son muchas más las personas que han visto de camino entre el pueblo y la ermita de Burgondo una mujer supuestamente igual. Una mujer como enlutada, con un traje hasta casi los pies, que aparece y desaparece. ¿Y ninguno de ellos lo relaciona con algo que haya ocurrido en este lugar? Pues fíjate, ha aparecido algo en este último libro. Han sacado ahora en el año pasado, en el año 2022 a finales, han publicado Antonio Arroyo y Julio Corral un nuevo libro maravilloso que se llama Reencuentro con Ochate, editado por Guante Blanco. Es un libro formidable y han descubierto un crimen que hubo allí del que no se sabía nada. Un crimen que se llevó a cabo en el siglo XVIII y la víctima, una mujer llamada Margarita González, sufrió un crimen terrible en una casa por allí próxima. La descripción era dantesca. Entonces sí que hay una mujer que falleció por allí, pero no sabemos mucho más. No sabemos mucho más de esta mujer porque estamos hablando del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Hay crónicas que lo aseguran, o sea, hay atestado y demás, pero no tenemos la imagen de esta persona, por supuesto. Es lo más que se nos puede parecer. No es el único crimen, porque antes os hablaba de una casa en la que la primera vez que fuimos el radiocasete se negaba a grabar. Esa que hoy conocemos como la casa del crimen. Bueno, pues esa hoy es la única casa que queda en pie en Ochate. Y es que esas piedras todavía en los pueblos próximos parece que están marcadas como malditas. Todos sabemos que cuando un pueblo queda abandonado, todas esas piedras, esos sillares, esos sillarejos, pues le suelen quitar para construcciones más próximas en los pueblos de alrededor, ¿no? Te encuentras todo tipo de casas rehechas en los pueblos adyacentes. Es lo que han hecho con Ochate, pero con esta casa no. Esta, curiosamente, es la casa que más entera se encuentra. Tiene los 4 muros, el tejado no le tiene porque se ha hundido hace no demasiados años, pero tiene los 4 muros. Allí en el año 1936, cuando ya el pueblo de Ochate sí que acababa de ser prácticamente abandonado, ya para entonces era una casa que se empleaba como corral para guardar unas ovejas. Era una casa que ya contaba con una historia casi maldita. De ella se aseguraba que había habido 2 incendios, que había habido un rayo que había caído en la casa y había matado varias ovejas, y era una casa en la que la gente se procuraba arrimarse muy poco. Y únicamente, como digo, la empleaban para guardar el poco ganado, las pocas ovejas que había allí. De esas ovejas se hacían cargo 2 pastores, Valeriano, que era el propietario, y Jacinto. Jacinto era el ayudante. Jacinto era una persona temida. Era una persona tachada de loco en todas las inmediaciones. Era un hombre que caminaba con un montón de estampitas al cuello y a aquellos con los que se cruzaba por los caminos les obligaba a arrodillarse y a besar las estampitas. Nadie se atrevía a llevar la contraria al maldito, casi es maldito, porque era realmente temible. Decían también que por las noches hacía rituales muy raros, se iba a las campas de Ochate y empezaba a quemar hierbas y a decir extrañas oraciones. Era un hombre que le acompañaba
cosechaba una fama bastante negra. Más aún cuando en aquel año 1936, en un amanecer, por una discusión que ha tenido, pero sin más ni más, el día anterior con su jefe, con el bueno de Valeriano, pues le está esperando dentro de esa casa con las ovejas, y según entra Jacinto, le descerraja un tiro en la cabeza con un viejo fusil, una escopeta, y se lía, no contento con ello, pues a culetazos le machaca el cráneo. Deja ahí el cuerpo y que tranquilamente se va caminando hasta el cuartel de la Guardia Civil de Miranda, casi a 30 kilómetros de distancia. Llega allí y confiesa pues que tranquilamente, con toda su serenidad, el crimen. De hecho, por los pueblos por los que pasa por el camino, presume, se jacta de lo que ha hecho, ¿no? Entonces ya desde ahí, ya ese es el punto final de la casa maldita. Tiene una maldición más. Y es que yo cuando la conocí la primera vez incluso tenía puerta, y a través de la puerta tenía grietas por las que, o sea, unas tablitas, podías abrir la puerta, pero si no querías entrar dentro, a través de esos agujeros podías ver el interior de ese corral, de esa casa en su día, ¿no? Había una leyenda que decía, de hecho hay una fotografía, existe una fotografía, está sacada desde fuera, a través de uno de esos agujeros, en los que se ve una silueta de una persona con un poquito de barba, con una nariz aguileña y demás. Y hay quienes dicen que es el perfil de un investigador de Vitoria, un amante del misterio que se quitó la vida allí dentro, y que casualmente en esa fotografía pues sale reflejado su perfil. Eso sí que forma parte de la leyenda. Esa parte no es cierta. Sí que hubo una persona con esos nombres, esos apellidos, pero se suicidó en Vitoria y por temas totalmente ajenos a Ochate, por supuesto. Pero esa casa es verdad que es una casa un tanto especial, un tanto curiosa. Nos hablaste ya de avistamientos, de apariciones, y nos trajiste 3 psicofonías que, bueno, a mí me sorprendieron. La vamos a escuchar, nos vas a explicar tú, si quieres, para ponernos en antecedentes, qué es lo que vamos a escuchar o qué es lo que parece que vamos a escuchar, y después que cada uno nos dé su opinión y nos lo deje ahí en la caja de comentarios. Fantástico. ¿Cuál es la primera? Vamos a escucharla. ¿La pones ahora? ¿Prefieres que la escuchemos y después la ponemos y después lo explicas? Como tú digas, tú mandas. Venga, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerla primero, después nos lo explicas y la volvemos a poner a ver qué es lo que escuchan todos los oyentes. Perfecto. ¿Has visto? ¿Has visto? Juanjo, hemos escuchado la primera. ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que supuestamente nos dice? Porque claro, sabemos que la interpretación de las psicofonías también va en la persona. Cuéntanos tú un poquito cómo se grabó esta psicofonía, qué es lo que estaban haciendo esas personas ahí, claro, porque es importante, porque ese diálogo, que tiene mucho que ver con lo que se entiende en la psicofonía. Efectivamente, es una psicofonía que, bueno, en primer lugar está grabada por un buen amigo, por Germán Zanza, un buen investigador además de antropología, un auténtico crack y una persona de total confianza. En sus años jóvenes, porque ya tiene unos añitos esa psicofonía, estaba recorriendo junto a unos amigos el pueblo de Ochate, como hemos hecho todos. Era por el día y se estaban desplazando desde los restos del pueblo hasta la ermita de Burgondo. Llevaban una vieja grabadora, un viejo de estos radiocassette, era todavía más grande que el que yo llevaba. Y lo llevaban un poco a modo como se lleva un bebé en brazos, digamos, ¿no? En paralelo, otra persona iba con una grabadora de vídeo, una beta de estas, iba grabando pues el paisaje, iba grabando todo. Pues el comentario creo que se escucha, una de las personas dice, mira, parece que llevas un bebé, ea. Pues ahí es cuando entra una voz que dice, mi mamá me mima. A mí es lo que me parece, no sé cuál será tu interpretación, pero me parece bastante claro. Para mí sí dice mi mamá me mima.
En este caso estoy totalmente de acuerdo. Si te parece, vamos a escucharla de nuevo y vamos a pasar ya a la siguiente psicofonía. ¿Has visto? Eo. Bueno, Juanjo, yo, de verdad, yo escucho Mi mamá me mima. Es una psicofonía clarísima y además en este caso hay que decir que sí que tardaron mucho en registrarla y te voy a explicar por qué. Porque se grabó, curiosamente, esta parte es alucinante, no en la grabadora que llevaba en brazos, sino en la cámara de vídeo. Y esa grabación de vídeo tardaron mucho tiempo en verla. Y es cuando entró recogido esto, que también a mi parecer dice Mi mamá me mima. Una frase muy tierna que guarda mucha relación con ese ea. Parece que llevas un bebé en brazos. O sea, es que parece que está muy integrada en Es que parece ello. algo inteligente, ¿no? O sea, Efectivamente. va muy en relación con el diálogo que estas personas llevan en ese momento. Vamos a dar paso ahora a la siguiente. Bueno, vamos a escucharla y vamos a hacer lo mismo que antes. Primero vamos a escucharla y bueno, y ya decimos qué es lo que nosotros creemos que dice. Yo entiendo, además es la voz de un niño que dice Pandora. Sí, efectivamente. Esta psicofonía fue grabada por un trabajador de correos, una persona también luego que ha sido entrevistada en muchas ocasiones por Enrique Chazarra y que Enrique no tiene duda de la veracidad de esto, ¿no? De esta grabación. Es una voz de un niño, efectivamente es una voz infantil que parece gritar algo, yo también entiendo, Pandora. Hay algunas interpretaciones que dicen que puede estar diciendo cámpora, que en euskera significa fuera. Fuera. Yo no sé, yo también pienso como tú, que es Pandora lo que dice. Bueno, de todas formas la volveré a escuchar más veces a ver si, porque ahora que dices cámpora, ¿no? Cámpora fuera. Sí. Hombre, tendría mucha relación, ¿no? Con el lugar. Bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a poner primero esta de nuevo para que todos ahora que ya sabéis lo que dice, que la puedan ver y vamos a continuar con la siguiente. Bueno, Juanjo, ya para finalizar vamos a poner la última. La verdad es que a mí lo que más me sorprende es que la voz de un niño, la de Pandora. Es la voz de un niño totalmente. Sí. Pero vamos a escuchar la otra, que bueno, esta es ya, digamos, una frase más larga, ¿no? A ver qué entienden todos, porque yo aquí sí que tengo mis dudas. Vamos a escucharla. Bueno, yo aquí escucho la voz de una mujer que dice algo así como o cierra la puerta, serrana, o cierra la puerta, ciérrala. Estaba escuchándolo ahora y, o sea, ya tenía otra interpretación, pero fíjate que ahora escuchaba eso. Es lo apasionante de las psicofonías, ¿no? Además es que este es un registro muy psicofónico, realmente tiene poca claridad, pero atípicamente sí que es cierto que, lo has dicho antes, que es una frase muy larga, que no se ciñe a una palabra, es una frase formada. Yo aquí, quizá porque es lo que desde el principio hemos contemplado, parece que entendemos, digo yo y algunos compañeros, no quiere decir que estemos en la razón, evidentemente. ¿Qué hace aún la puerta cerrada? ¿Qué hace aún la puerta cerrada? Pero también la interpretación, lo que tú estás diciendo, es también muy, muy posible. Bueno, yo creo que debemos dejarlo a interpretación de todos, que nos vayan comentando, como siempre, que nos comenten ahí en la caja de comentarios en nuestro canal de YouTube qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos escuchan, porque a veces el investigador no siempre tiene la razón, ¿no? A veces hay alguien que te puede decir, oye, no, es que escucho además... Mira, yo recuerdo, es que me vino ahora a la cabeza, ¿no? Pero recuerdo en el momento en el que nosotros estuvimos en un psiquiátrico abandonado, como Geraldine, todos habíamos escuchado una psicofonía muy larga que se había grabado, y Geraldine decía, es que al final hay una voz que dice virtudes. Era la única que lo escuchaba.
decía, al final dicen virtudes. Y claro, nosotros buscábamos quién puede ser virtudes, quién puede ser virtudes. No lográbamos escucharla ninguno de nosotros, pero después descubrimos que virtudes tenía mucha relación con ese lugar y además una relación violenta, tétrica. Yo creo que si hubiera un titular sería la protagonista de la historia de ese psiquiátrico. Bueno, lo contaremos en otro programa, posiblemente la semana que viene, no lo sé, pero eso, que era la única persona que era capaz de escuchar esa voz que se colaba llamando a esa niña. Ya di una pista muy larga, ¿no? Llamando a esa niña. Qué bueno, sí, muy interesante. Bueno, Juanjo, ¿algo más que añadir al tema? Pues mira, para ya poner un punto final voy a contar una experiencia personal que tuve, de estas que suele decir, como te decía, mi mujer, de ¿cómo que no te ha pasado nunca? Pues bueno, sí, a mí tengo que reconocer que viví una experiencia que a día de hoy todavía no puedo explicar. Hablo hace ya unos 14, 15 años. Estaba por la noche, había llegado a eso a las 10:30, a las 11 de la noche allí, a Ochate. Era una noche más, además una noche muy luminosa, y estaba esperando a dos compañeros y buenos investigadores, como son Juan Jesús Larradi y Patricia Gaviedes. Iban a incorporarse también para hacer una serie de investigaciones, de experimentos, psicofonías, etcétera, etcétera. Era una noche más, yo había ido tranquilamente, me había adelantado a ellos iban a llegar a eso de las 12, la 1, y yo estaba, te aseguro, con total tranquilidad, porque ya digo que son muchas las noches que estaba allí. De hecho, había apagado la linterna, llevaba una linterna de estas grandes que se agarran con una empuñadura, un mango grande, y que tienen una correa, una cuerda al extremo, que la llevaba metida en la muñeca. Era tal la luna que había que la linterna la tenía apagada. Mi vista se había acostumbrado a la noche y no necesitaba. Había estado comiendo el bocadillo tranquilamente y me disponía a desplazarme precisamente desde la Torre de San Miguel a la casa del crimen. Cuando en esto veo que la linterna se me desprende de la mano. La llevaba colgada de la muñeca, como digo, por esa cuerda, y se me desprende. Lo primero que pienso es que se me ha roto la correa o se ha soltado el nudo de la cuerda esta que tiene, ¿no? Pero cuando la cojo me doy cuenta que está partida. Pero no es que está partida, es que está fundida. La empuñadura está fundida y se ha roto como derretida. Las pilas están frías, yo no entiendo qué ha pasado. Recojo la linterna, la guardo en la mochila, no la voy a dejar allí, evidentemente, y saco mi segunda linterna, una Maglite de esas maravillosas que te aseguran que nunca en la vida se funden, y me dura 1 minuto. Al minuto se me funde. Yo ya eso me empezó a dejar un poco inquieto, hasta el punto que les llamé por teléfono. Oye, chicos, vais a tardar, porque pensaban que era broma, pero ¿cómo yo? No estoy tranquilo. Vosotros venid. Total que bueno, llegaron, y esa noche fue muy muy extraña. Te hablo que fue una de esas noches que el fotómetro de la cámara de fotos no funcionaba, el ordenador portátil no se encendía, era toda una serie de anomalías. Pero lo que no me dijeron hasta mucho tiempo después, y además me lo soltaron en directo en un programa, es que a Patricia esa misma noche su linterna se le fundió, se le partió por la mitad. Algo totalmente absurdo, pero a lo que yo todavía hoy no encuentro explicación. Yo he hecho pruebas con electrónicos a cortocircuitar esas pilas, a ver si llegan a alcanzar tal temperatura como para fundir el plástico. No, porque además son pilas alcalinas y apenas se calientan, aunque las cortocircuites no derriten esa empuñadura. Y la tengo, está rota y como fundida. Algo muy extraño, pero ya cuando se da 2 veces, entonces Ochate... En la misma noche. Ochate está ahí y sus fenómenos siguen sorprendiéndonos todavía de vez en cuando, por supuesto. Bueno, pues con esto, muchísimas gracias, Juanjo. Por cierto, enhorabuena por ese libro que sé que está yendo muy bien, Burgos Misterioso, de la editorial Cidonia, y te emplazamos aquí pues para que nos cuentes alguna otra de tus aventuras, porque realmente son como aventuras y experiencias e investigaciones, o sea que las 3 cosas en una. Juanjo, buenas noches, muchas gracias. Será todo un placer. Muchísimas gracias, Eduardo, y hasta otro día. Tu cita con el misterio, cada sábado en la medianoche. Si bien nuestra iniciativa investigativa se publica gratuitamente, tu apoyo es importante para hacerlo viable en el largo plazo. Gracias, compañeros.
Bueno, amigos, como siempre digo, es muy importante que sigáis buscando y que cada uno saque sus propias conclusiones, ya que uno se puede equivocar tantas veces como minutos existen en nuestras vidas. Por eso es muy importante seguir preguntando, pues, como dice ese proverbio que al comienzo os comentaba, más vale preguntar y parecer ignorante un minuto de nuestras vidas que no hacerlo y ser ignorante el resto de nuestra existencia. Además, si algo me ha enseñado la vida, es que la verdad nos hará libres. Queridos enigmáticos, queridas enigmáticas, nos vemos dentro de 7 días descifrando juntos un nuevo enigma.